Es un gozo y una gran alegría poder comunicar la palabra del Señor a través del canal En Defensa de la Fe y del comentario día por día de la lección número 10, titulada Anhelos de Más. Si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes que compartimos durante la semana. Te habla tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, desde Colombia. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre y nuestro Dios que habitas en el alto cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque nos amas con amor eterno y gracias porque envías a tu Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 4 de septiembre, para memorizar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera de Corintios 10:6. Los mensajes de Dios siempre son claros. Sin embargo, los caminos de Dios o el mensaje de Dios es oscuro o incomprensible para aquellos que aman al yo, veneran al egoísmo y buscan satisfacerse a sí mismos. Si queremos comprender la palabra de Dios, debemos acercarnos a ella con humildad, con renuncia a nuestro yo y con un anhelo sincero de aprender de las riquezas reveladas por el eterno Dios. No hay espacio para la luz de la verdad en un corazón que se deleita en seguir las indicaciones que el egoísmo le señala. Debemos aceptar a Cristo, debemos vivir con Él, debemos huir de cada práctica pecaminosa, todo pensamiento impuro y toda palabra ociosa. De no hacerlo, estaremos impedidos para comprender la verdad santa. El espíritu de profecía nos dice: la manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos, con los cuales sus oyentes estaban familiarizados, y el común del pueblo lo oía gustosamente porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 595 y 596. El deseado de todas las gentes, página 270, también dice: todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentimiento moral y tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual de manera que los hombres no pueden contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y le perdona, pero aunque esté perdonada, el alma queda mancillada. Toda impureza de palabras o de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza sensual, más que el evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían tan rigurosamente. El egoísmo nos impide contemplar a Dios. El espíritu que trata de complacerse a sí mismo juzga a Dios como enteramente igual a sí. A menos que hayamos renunciado a esto, no podemos comprender a aquel que es amor. Únicamente el corazón abnegado, el espíritu humilde y confiado, verá a Dios como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Fin de la cita. Domingo 5 de septiembre. Bautizados en Moisés. Primera de Corintios 10, 1 al 4 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sobre la frase fueron bautizados en Moisés, que es el título de la lección de hoy, el comentario bíblico adventista nos explica: fueron guiados por la nube hasta la orilla del Mar Rojo, y cuando Moisés ordenó que avanzaran, Dios les abrió el camino y pasaron a salvo hasta la orilla. Debido a este episodio, fueron entregados a Moisés como su guía. Éxodo 14, 13 al 16 y versos 21 y 22. Reconocieron la autoridad de Moisés y se comprometieron a obedecer sus instrucciones. Moisés, como su conductor visible, dio al pueblo leyes y reglamentos de Dios. Por esta razón, podría decirse que una vez que fueron bautizados en Moisés, se comprometieron a obedecer a Dios y a servirle. Durante su largo lapso de servidumbre en Egipto, los israelitas habían perdido de vista en cierta medida al verdadero Dios y a su culto. Muchos incluso no lo conocían, y el propósito evidente de Jehová era liberarlos de la servidumbre para que pudieran servirle. Dios nombró a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y para que lo instruyera acerca de sus leyes y planes para ellos. La evidencia de que Dios aceptaba a Moisés como su representante fue comprobada por los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. La experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Los israelitas estaban envueltos en agua cuando cruzaron el Mar Rojo, pues la nube los cubría y tenían el mar a ambos lados, y en este sentido fueron bautizados. Este episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa pasada durante las tinieblas de su servidumbre en Egipto, y como una manifestación de lealtad a Dios mediante Moisés, su representante escogido. Fin de la cita. Hermano y hermana, debemos saber leer y entender algunos términos que usa la palabra de Dios. Moisés fue puesto por líder y libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, para nadie es un secreto que él estaba allí como comisionado por Dios y en representación de Dios. No era el dueño del pueblo, no era el dueño del poder, no era el dueño de los milagros. Moisés era solo un instrumento en las manos de Dios. Con todo y eso, Dios comparte su gloria con su siervo, permitiendo que se diga la ley de Moisés, los libros de Moisés, las palabras de Moisés, los milagros que hizo Moisés. Pero todos sabemos que los milagros no eran de él. Él era solamente un instrumento a través del cual Dios hizo milagros, a través del cual Dios facilitó a la raza humana los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos también como el Pentateuco o la Torá. Además, también escribió el libro de Job, y Dios lo inspiró para que lo escribiera. No era Moisés el libertador era Dios, pero Moisés era el instrumento de Dios. Fueron bautizados en Moisés, pero en realidad no fueron bautizados en el nombre de Moisés o por la gracia de Moisés o por la virtud de Moisés, sino que fueron bautizados en el Dios de Moisés, en la voluntad del Dios que regía la vida de Moisés. Moisés no tenía méritos ni virtudes suficientes para ser digno de representar tan glorioso ministerio, pero Dios lo puso allí. Cuando Pablo dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés, lo que nos está diciendo es que Dios usó a Moisés como su instrumento para conducirlos a una nueva vida, lejos de la esclavitud y cerca de la luz y la libertad. Pablo era consciente, sabía que Moisés no era el autor de la liberación, ni la causa de la nueva vida que Dios le ofreció a su pueblo, pero nos muestra que Dios cumplió su propósito a través de su siervo Moisés y lo hizo un tipo,
o un símbolo del Cristo que vendría a liberarnos a todos de la peor esclavitud que pueda existir, la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel del antiguo pacto fue bautizado en Moisés, llamados por Dios a vivir en la luz, a ser libres de Egipto y del pecado. Pero el pueblo de Dios actual ha sido bautizado en uno mayor que Moisés, a saber, Cristo. Vivamos de acuerdo a esa gran salvación que nuestro Señor ha ganado para nosotros. Vivamos en libertad, y vivir en libertad es tener a Cristo en nosotros para obedecer con amor y santo gozo su palabra poderosa. El espíritu de profecía dice: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Estas citas las puedes encontrar en Mensajes Selectos tomo 2, página 120, y El deseado de todas las gentes, página 15. Lunes 6 de septiembre. Ritual y sacrificios. Levítico 4:33 al 34 nos dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Te voy a compartir lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista acerca de las ofrendas y los sacrificios. Eran productos de origen animal o vegetal, que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación, o para la expiación del pecado. En el Antiguo Testamento se emplean los siguientes términos hebreos genéricos para sacrificios y ofrendas. Primero, minjá, que significa ofrenda cruenta o incruenta. Cruenta era cuando se derramaba la sangre, incruenta era cuando no se derramaba sangre, es decir, eran ofrendas vegetales. Luego, en la ley levítica, ofrenda de cereal. Cabe acotar que para designar o nombrar el sacrificio cruento o el sacrificio que derramaba sangre, en general se usaba el término hebreo sebak, de la raíz verbal zbj, que significaba inmolar para el sacrificio. Segundo término hebreo, corbán, ofrenda o don santificado. Tercer término, terumá, que significaba contribución. El término hebreo significa la porción de tierra adjudicada al santuario y a los sacerdotes, un área que debía ser muy santa. El sistema de sacrificios fue establecido cuando el pecado entró en el mundo, Juan 4:3 y 4, y sirvió durante los siglos siguientes como un recordativo de que su paga, la paga del pecado, es la muerte, y que la vida eterna se puede lograr únicamente como un don de Dios. Por siglos los sacerdotes eran los jefes de cada familia, pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática para varias clases de sacrificios, y con el tiempo todos ellos eran ofrecidos por los sacerdotes. De una manera u otra,
todos prefiguraban al inmensamente más grande, al del Cordero de Dios. Las ofrendas por el pecado y la transgresión, en particular, representaban el sacrificio vicario de Cristo, que fue herido por nuestras rebeliones. En sí y por sí misma, ninguna ofrenda cruenta del Antiguo Testamento no podía, y en realidad nunca pudo, quitar los pecados. Hebreos 10, 4 y 11. Ni tampoco podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo el inmaculado sacrificio de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas. La verdad fundamental expresada simbólicamente por los sacrificios era que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado, y que esta muerte es vicaria. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Patriarcas y Profetas, página 365. Martes 7 de septiembre. El ejemplo del descanso. Hebreos 3, 7 al 13 nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El apóstol que escribió el libro de los Hebreos llama nuestra atención al hecho de que el Dios del cielo, siendo amoroso, justo y misericordioso, no obligó a los hijos de Israel a entrar en el reposo. Los llamó, les insistió, los dotó de todos los dones y evidencias necesarias para que supieran que los amaba y que les quería dar reposo, descanso. Sin embargo, la mayoría no entró al descanso. Se endurecieron. Ellos son un ejemplo para nosotros. Debemos aprender a no hacer lo que ellos hicieron, a no seguir la senda torcida que sus pies decidieron seguir. Esforzarnos por permanecer en comunión con Dios, amando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y aferrados por fe a cada una de sus promesas. Si no hacemos esto, terminaremos siendo idólatras como ellos lo fueron, murmurando como ellos murmuraron y fornicando como ellos fornicaron. ¿Y cuál será el resultado? Pues no será diferente al que tuvieron ellos. Pereceremos sin poder entrar en el descanso prometido. La palabra no nos miente prometiéndonos salvación para todos. La Biblia nos muestra
que Dios quiere que todos seamos salvos, así como quería que todos entraran al descanso en la tierra prometida. Pero así como la mayoría de la generación que salió de Egipto no entró porque no quisieron, la gran mayoría de seres humanos no entrará en la tierra prometida eternal porque no querrán aceptar la invitación que con tanto amor Dios les extiende. En muchas ocasiones hemos criticado la dureza y la terquedad del pueblo de Israel. Sin embargo, deberíamos notar que tenemos mayor culpa que ellos y muchas veces peor actitud, porque teniendo el ejemplo de su historia para vivir de una manera mejor y diferente a como ellos vivieron, muchas veces hacemos lo mismo que ellos hicieron y hasta peor. Que Dios nos ayude a vivir como Él nos ha enseñado en su palabra, como Él lo anhela y como debemos vivir, siendo que tenemos un Dios tan bueno y poderoso y una salvación tan grande a nuestra disposición. El espíritu de profecía nos dice: el descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. Haced lo que Él os ha pedido y estad seguros de que Dios hará todo lo que ha prometido. Habéis acudido a Él, renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad, a vuestra justicia propia. Id tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es fiel, de que nunca chasquea a quien acude a Él. Su perdón es pleno y gratuito, y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Nuestra elevada vocación, página 99. Miércoles 8 de septiembre. No endurezcáis vuestros corazones. Salmos 95, 8 al 11 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hebreos 4, 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La lección de hoy nos habla de varias duras realidades. La primera, podemos hacer parte del pueblo de Dios y no recibir el cumplimiento de sus promesas, si no vivimos de acuerdo a sus mandamientos. La segunda, podemos oír la palabra y sin embargo vivir como oidores y no hacedores de la misma, lo cual trae consecuencias trágicas a nuestra vida física y espiritual. La tercera, que por más que Dios nos ame, no nos impondrá sus buenos deseos para nosotros, es decir, no nos va a obligar a entrar en el reposo, no nos va a obligar a aceptar la salvación. Dios amaba a los hijos de Israel, pero aquellos que no quisieron entrar a Canaán perecieron en el desierto y Dios no los obligó a entrar. La cuarta realidad, el corazón se endurece cuando oye la palabra y no la obedece. Esto debe ser un llamado urgente de atención para ti y para mí, porque constantemente estamos oyendo la palabra de Dios, y si al oír la dejamos pasar,
o no le prestamos atención, o la desobedecemos, nos endurecemos cada vez más hasta el punto de estar perdidos y creer que estamos asegurados para la salvación. Es como tener una enfermedad terminal y convencernos de que todo está bien y que nada nos va a pasar. No nos engañemos. No permitamos que el enemigo nos engañe de esa manera. Solo tenemos un momento. No sabemos cuándo vamos a morir, cuándo tendremos que despedirnos de la vida, despedirnos de este mundo, bajar a la tumba. Por eso tenemos que asegurarnos de recibir la palabra, de recibir la invitación y el llamado de Dios al arrepentimiento, no mañana, no después, sino hoy, en este instante. Con urgencia, el Espíritu Santo testifica: si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es aquello que debemos rendir a los pies del Señor? Los israelitas debían abandonar su falta de fe, su terquedad, su amor por el pecado y los ídolos que tenían en su posesión. Pero no quisieron abandonar nada de esto. Endurecieron sus corazones ante el llamado constante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? No entraron en el reposo. Oh, mi hermano, mi hermana, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Será acaso una relación que sabemos que no está bien delante de los ojos de Dios? ¿Será un pecado secreto que te devasta y te derrota una y otra vez? ¿Será un rencor contra alguna persona? Yo no sé cuáles sean los ídolos que la voz de Dios te está diciendo que debes abandonar, pero sí sé cuáles son los míos. Y con sincero arrepentimiento hoy los abandono, los dejo a los pies de la cruz de Cristo. Te invito a acercarte al Señor con humildad y que le digamos: oh Señor, hoy venimos a ti, porque sabemos que nos amas. Estos son nuestros ídolos. Estos son mis ídolos, mis pecados. Los rindo a tus pies, porque no hay nada en este mundo que valga más que tu amor por mí. Acepto tu llamado, te entrego mi corazón, porque no quiero que se endurezca por causa de no oír y acudir a tu invitación. El espíritu de profecía nos dice: muchos son los obstáculos que hay en la senda de los que quieren obedecer a los mandamientos de Dios. Hay fuertes y sutiles influencias que los vinculan con los caminos del mundo. Pero el poder del Señor puede romper esas cadenas. Él suprimirá todo obstáculo delante de los pies de sus fieles, o les dará fuerza y valor para vencer toda dificultad si buscan fervientemente su ayuda. Todos los obstáculos se desvanecerán ante un ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios y un esfuerzo persistente por cumplirla a cualquier costo, aun cuando se hubiere de sacrificar la vida misma. La luz del cielo iluminará las tinieblas de aquellos que, en las pruebas y perplejidades, avancen mirando a Jesús como el autor y consumador de su fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 146 y 148. Lección para el día jueves 9 de septiembre. La conquista de una ciudad celestial. Gálatas 3, 26 al 29 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habíais sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El amor de Dios
no es exclusivo a una raza o a un credo o a una posición social. Si así fuera, Dios no sería bueno. Sería un Dios clasista, cruel, un Dios no digno de adoración. Sin embargo, el amor de Dios es inclusivo. El amor de Dios es infinito, es para todos. Claro que nos ama a todos. Negros, blancos, altos, bajitos, pobres o ricos, agraciados o no tan agraciados, gordos o flaquitos. Todos somos amados por el Señor. Dios no ve lo que vemos los hombres. Dios ve el corazón. Y aunque algunos corazones están cargados de maldad, aún así el amor de Dios es prodigado a todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Dios es amor. Esta es una verdad que nadie debe ignorar. Todos somos llamados a su salvación, pero una vez más recordemos, todos debemos aceptarlo sin ser presionados u obligados, porque Dios no impone su amor. Dios no impone su voluntad. Si Él pudiera imponer su amor y su voluntad, podemos estar seguros de que nos obligaría a todos a ser obedientes. No habría ningún pecador en esta tierra. Sin embargo, como el Señor ha decidido no usar su poder para obligarnos a ser buenos, o a ser salvos, o a aceptar su perdón, entonces podemos ver que una gran cantidad de seres humanos se deleitan en el pecado y en la maldad, y desprecian a Dios y su salvación. Bienaventurados todos aquellos que con libre conciencia y con fe no fingida se ponen del lado de Cristo, aceptan su influencia santificadora y deciden vivir para honrar su nombre. De esta manera, al aceptar a Cristo y unirse a Cristo, ganan el descanso celestial, porque Cristo es el que lo ha ganado para nosotros, y el que se une a Cristo es declarado más que vencedor junto con Cristo. Ahora te comparto lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Gálatas capítulo 3, los versos que acabamos de leer. Todos sois hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, judíos y gentiles son hijos de Dios si han aceptado a Cristo. Por haber nacido de nuevo como miembros de la familia de Dios en el cielo y en la tierra, somos declarados hijos del Señor, hijos de Dios. Los judíos y los gentiles serán salvos por la fe y no por las obras de la ley. Revestirse de Cristo significa adoptar sus principios, imitar su ejemplo, aceptar su dirección, llegar a ser como Él. Los escritores griegos hablan de revestirse de Platón, como Sócrates, etc. El significado de aceptarlos como maestros y seguir sus enseñanzas. O sea que cuando los griegos veían a un discípulo de Platón decían, «Este está revestido de Platón». Un discípulo de Sócrates decían, «Este está revestido de Sócrates porque sigue las enseñanzas de tal o cual maestro». Pero Pablo va más allá. Pablo dice que nosotros no estamos revestidos con las enseñanzas o las prácticas de un maestro terrenal, sino revestidos del Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea Cristo Jesús. ¿Pero qué significa revestirse de Cristo? Equivale a despojarse del yo y de la antigua naturaleza. ¿Qué significa que no hay judío ni griego? Eso quiere decir que ni judío ni gentil. El cristianismo subordina la raza y la nacionalidad al principio de la hermandad de todos los hombres. Un judío no es más que un griego. Un israelita no es más que un colombiano, que un mexicano, que un peruano, que un español. La raza no hace a nadie superior a los demás, porque en Cristo todos somos uno, todos somos hermanos. Pero Pablo habla aquí de la condición ante Dios del judío y del que no lo es.
En el reino de Cristo, todos están cubiertos con la misma vestidura de la justicia de Cristo, que reciben por la fe en Él. Pero para los cristianos judaizantes de los días de Pablo, tal idea era una grave herejía. Afirmaban que la única forma para entrar en la iglesia cristiana era por medio del judaísmo, que un gentil primero debía ser circuncidado, en otras palabras, hacerse judío, antes de ser aceptado en la comunión cristiana. Pablo echa por tierra esta enseñanza judaizante y les dice a los judíos y a los gentiles que lo importante no era lo externo, sino un corazón lleno de Cristo, transformado por la gracia de Dios. No hay esclavo ni libre. Delante de Dios no hay diferencia entre un esclavo y uno que es libre. El esclavo puede salvarse como el libre. Ambos, si lo desean, serán salvos por la fe en Jesús. El verdadero cristiano es el único que elimina las distinciones basadas en raza, nacionalidad y condición social. Pero Pablo no se está refiriendo al tema de la esclavitud. En la antigüedad, las mujeres solían ser consideradas poco más o menos que objetos y, por lo tanto, muy inferiores a los hombres. Los filósofos paganos a veces debatían en cuanto a si una mujer tenía alma. Un padre o esposo tenía tal autoridad sobre las mujeres de su casa en algunas sociedades paganas que podía incluso ordenar su ejecución. La elevación de la mujer a la igualdad con el hombre es el resultado directo de las enseñanzas y las prácticas cristianas. Pero Pablo piensa aquí en la condición de la mujer ante Dios, como pecadora que necesita salvación. Uno en Cristo. A medida que se ponen en práctica los preceptos divinos de amor a Dios y a nuestro prójimo, los corazones de los seres humanos se unen en un vínculo íntimo de comunión mutua, de acuerdo con su Padre Celestial. Linaje de Abraham. Cristo, como hijo de Abraham, se convirtió en un sentido especial en heredero de las promesas del pacto. Por el bautismo llegamos a ser parientes de Cristo y mediante él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham. Somos herederos. Los cristianos, como hijos espirituales de Abraham, se convierten en coherederos con Cristo. Cristo, como Hijo de Dios, es también heredero de la gloria y de la honra del cielo, y a los que creen en Él les corresponde ser herederos de un puesto de honor en el universo, del cual nunca hubieran podido disfrutar los seres creados si el Verbo no se hubiese hecho carne. En la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo se unieron con vínculos que nunca se romperán. Todos los que imiten el sublime ejemplo de la fe de Abraham entrarán como herederos con este patriarca de las promesas del pacto en la ciudad que tiene fundamentos, la cual Abraham siempre anticipó por la fe. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Job 14:4. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad.
Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. El Camino a Cristo, página 18. Viernes 10 de septiembre, para estudiar y meditar. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. La vida es un legado sagrado. Cristo nos ha dado este tiempo presente para prepararnos para el hogar celestial. La decisión que el juez de todos tome en cada caso estará exactamente de acuerdo con la vida que el instrumento humano haya vivido durante el tiempo de prueba que se le concedió. Necesitamos comprender la necesidad de ejercer una fe que sea aceptable a Dios, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Sin fe es imposible escuchar la palabra en forma tal que sea de provecho, aun cuando se la presente de la manera más impresionante. A menos que mezclemos la fe con el oír la palabra, a menos que recibamos las verdades que escuchamos como un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado, para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual, perderemos las impresiones que hizo el Espíritu de Dios. No comprendemos por experiencia lo que significa hallar descanso por la aceptación de la divina seguridad de la palabra. No se puede exagerar la importancia del estudio de la palabra. Sus promesas son grandes y llenas de riqueza. En ningún caso deberíamos dejar de asegurarnos el tesoro celestial. Cristo es nuestra única seguridad. No podemos confiar en el razonamiento humano. El mundo está lleno de hombres y mujeres que abrazan teorías engañosas. Es peligroso escucharlos. La religión de Jesucristo obra una reforma en la vida y el carácter. El verdadero cristiano busca constantemente la gracia que cambia los rasgos objetables del carácter natural. En vez de hablar palabras cortantes y dictatoriales, habla las palabras de ánimo que Cristo hablaría si estuviera en su lugar. Muestra benevolencia hacia todos, y no solamente a los pocos que alaban y exaltan su sabiduría. La pureza y santidad que se revelaron en la vida de Cristo irradian de la vida del verdadero cristiano. Los cristianos han de ser portadores de luz en el mundo, que brillen en medio de las tinieblas del pecado y el crimen. En el reino de este mundo deben enfrentar constantemente los principados y poderes que eligen a Satanás como su jefe. Son hijos de Dios los que reciben a Cristo y siguen su ejemplo al llevar la cruz y negarse a sí mismos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos son los vencedores en la batalla de la vida, porque se han revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Matutina, alza tus ojos. Capítulo 2 de marzo. Mezclar la fe con el oír. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el agua viva, abundante, con la cual sacias nuestro ser. Señor, gracias por el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y nos fortalece y nos consuela y nos capacita y nos guía hacia toda la verdad. Te suplico, Padre Celestial, por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada hermano y cada hermana que nos ha compartido el anhelo de su alma, la petición urgente que tiene en su corazón. Algunos están pasando por dificultades económicas, por deudas,
Algunos no tienen trabajo y claman a ti para que les proveas sabiduría espiritual, pero también un trabajo y mucha salud en el cual ellos puedan glorificarte, honrarte y dar testimonio de tu amor. También clamo, Señor, por el cónyuge de mis hermanas que piden para que su esposo conozca la luz de la verdad. Oro por las familias que están a punto de quebrarse, de dañarse, para que sean restauradas por tu sangre. Oro, Señor, por aquellas peticiones que en este momento no puedo mencionar porque son privadas de mis hermanos y mis hermanas, pero tú conoces cada anhelo, cada deseo, cada oración y estás obrando, respondiendo según tu voluntad, tu sabiduría, y estoy seguro que tus hijos e hijas recibirán respuesta que satisfaga la sed de justicia que tienen sus corazones. Gracias por salvar a nuestros hijos, Señor. Libértalos, sálvalos, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano o mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal en Defensa de la Fe y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.